Magneto es uno de los mutantes más poderosos y peligrosos, ha sido el enemigo principal de los X-Men y en algunas ocasiones su aliado. Nacido Max Eisenhardt, de niño fue encerrado por los nazis en un campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, pero la enfermedad y la malnutrición impidieron que su poder mutante surgiera ahí. En Auschwitz, su familia murió y fue testigo de la atroz crueldad que el hombre puede mostrar con quien es considerado diferente. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Magneto se casó con su amor de la infancia, Magda, y tuvieron una hija, Anya, que cuando quedó atrapada en un edificio en llamas, una turba le impidió a Magneto ir a rescatarla, por lo que enfureció y desató todo su poder y los mató a todos. Asustada por el acto de su marido, Magda huyó de él. Magneto recurrió a un falsificador para crearse una identidad falsa bajo el nombre de Eric Magnus Lenscher e inició una nueva vida como cazador de criminales de guerra nazi. Al final se instaló en Israel, donde trabó amistad con el joven Charles Xavier, con quien mantenía constantes debates sobre la posibilidad de la coexistencia pacífica entre los mutantes y el resto de la humanidad. Cuando el Barón Von Strucker y sus agentes de Hydra secuestraron a Gabrielle Heiler, amiga de Magneto y de Xavier, ambos usaron sus poderes mutantes para rescatarla, pero sabiendo que Gabriel nunca estaría de acuerdo con él, usó sus poderes para robar un alijo de oro nazi hallado por Strucker. Había decidido que la única forma de impedir que la humanidad oprimiera a la emergente raza mutante era que ésta conquistara el resto de la raza humana, y él necesitaba fondos para hacerlo posible. Magneto creó un casco que le hacía inmune a la telepatía y se dispuso a probar la superioridad de los mutantes sobre los humanos. Su actividad le hizo chocar con los X-Men de Xavier cuando Magneto intentó ocupar una base de misiles en Cabo Ciudadela en Florida, y fue ahí donde creó la primera encarnación de la hermandad de mutantes diabólicos, para la que reclutó a Sapo, a Mente Maestra, a la Bruja Escarlata y a Quicksilver. Los dos equipos se enfrentaron varias veces hasta que la Bruja Escarlata y Quicksilver dejaron el equipo y se unieron a los Vengadores. Magneto no tardó en luchar contra otros equipos como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Defensores, y reunió varias versiones de la hermandad. Usando sus conocimientos de ingeniería genética, creó un ser llamado Alpha, el mutante definitivo, pero Alpha se rebeló contra su creador y transformó a Magneto en un bebé desvalido. Xavier entregó al bebé Magneto a su colega, la doctora Moira McTaggart, que realizó experimentos para modificar la mente del niño, y más tarde Davan Shakari, agente alienígena Shihar, devolvió a Magneto su físico adulto en su plenitud, haciéndole mucho más joven que la gente de su misma edad de la Segunda Guerra Mundial. Magneto reanudó su lucha contra los X-Men, pero cuando estuvo a poco de matar a la joven Kitty Pryde, vio el error de sus métodos, por lo que durante una prolongada ausencia de Xavier de la Tierra, Magneto se hizo cargo de su escuela, tutelando a los nuevos mutantes. Ahí fue donde descubrió que Quicksilver y la Bruja Escarlata eran sus hijos, algo que los tres mutantes descubrieron más tarde que era falso. Tiempo después, Magneto regresó a sus métodos violentos, convencido una vez más de que la humanidad pretendía eliminar a los mutantes, y creó la base orbital Avalon, destinada a ser un santuario para los mutantes. Fueron muchos los que acudieron a él, llamándose a sí mismos los Acólitos, e incluso Coloso se les unió por un tiempo. Avalon fue destruida durante una pelea con los X-Men, pero Magneto logró al fin su deseo de patria mutante cuando la ONU accedió a sus demandas y le concedió la isla Genosha como refugio para la raza mutante. Resultó un triunfo efímero, ya que Genosha fue destruida cuando Cassandra Nova, la hermana maligna de Xavier, empleó su poder para lanzar un ejército de centinelas sobre la isla. Magneto murió en apariencia en la devastación subsiguiente, junto a más de 16 millones de mutantes, y poco después, Zorn, nuevo recluta de los X-Men, se rebela contra Magneto, aunque se descubrió que era una treta. De hecho, el Magneto real había sobrevivido al ataque de Genosha, pero a duras penas y con un gran costo personal. Magneto logró su deseo de poder mutante cuando su supuesta hija, la Bruja Escarlata, imaginó la realidad como una donde gobernaba Magneto y los mutantes. Cuando al fin esta realidad de la dinastía M sucumbió, una Wanda mentalmente inestable usó sus facultades para eliminar el poder de la mayoría de los mutantes, incluido Magneto, pero su poder le fue devuelto más tarde por el Alto Evolucionador, y tras una cisma
provocado por las posturas de Cíclope y Wolverine, Magneto se unió a los X-Men de Cíclope, los más militantes. Luego, mientras combatía al Onslaught Rojo, un hechizo lanzado por la Bruja Escarlata desveló que ni ella ni Quicksilver eran hijos de Magneto, pero él siguió luchando por los mutantes y dio su vida en un intento desesperado de salvar al mundo cuando las incursiones provocadas por los Beyonders amenazan el planeta. Cuando la realidad fue recreada, Magneto renació y formó un grupo de X-Men dispuestos a ensuciarse las manos para hacer su trabajo. Sin embargo, cuando se vio obligado a matar a varios mutantes en defensa propia debido a los actos de Mi Siniestra, empezó a dudar de nuevo de su punto de vista benevolente. Tras ser testigo de un futuro en que los mutantes lo adoraban por las duras decisiones que había tomado, creó una nueva versión de su base, Asteroide M, y dejó atrás su vida como X-Men para reunir una nueva hermandad de mutantes. No está de más recordar que Magneto tiene la facultad mutante de controlar el magnetismo y todas sus formas de energía electromagnética, por lo que cualquier objeto en su camino puede ser deformado y hasta destruido con su poder. Ya volveremos a saber más de Magneto, se los prometo, pero déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia de este mega mutante tan poderoso e increíble, y nos vemos muy pronto con historias de grandes personajes del mundo Marvel.